Ejercicio 14. Decida si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. 1. En Rn, si un vector u es perpendicular a b y a w, entonces b y w son paralelos. Bueno, entonces sabemos que, por hipótesis, el ángulo entre u y b es pi medios y el ángulo entre u y w es pi medios. Escojamos, por ejemplo, u y b y w como la base canónica, es decir, u es 1, 0, 0, b es 0, 1, 0 y w es 0, 0, 1. Si tomamos el producto punto entre cualquiera de estos dos vectores, vamos a obtener 0. Así se satisface que el ángulo entre u y b es pi medios, entre u y w es pi medios, pero resulta que también el ángulo entre b y w es pi medios. Eso quiere decir que no son paralelos. Entonces este enunciado es falso. Dos. En Rn, si u es perpendicular a b y a w, entonces también es perpendicular a b más 2w. Bueno, entonces sabemos que u.b es 0 y u.w es 0, ¿cierto? Por hipótesis, u es perpendicular a b y a w. Ahora tomemos el producto punto entre u y b más 2w. Utilicemos aquí propiedad distributiva del producto punto, nos queda u.b más 2, bueno, aquí primero u.2w. Aquí vamos a utilizar entonces linealidad del producto escalar. u.b más 2 u.w. Bueno, entonces esto ya es 0 porque esto es 0 y más 2 veces 0, esto nos da 0. Es decir que u es perpendicular a b más 2 veces w. Entonces este enunciado es verdadero. En Rn, si u y b son perpendiculares, entonces la magnitud de u menos b es igual a raíz de 2. Bueno, pues aquí no hay forma de pensar en que eso tenga que pasar. Por ejemplo, en R2 mismo, un vector paralelo al eje X y un vector paralelo al eje Y son perpendiculares, serían por ejemplo nuestro u y b. Entonces podemos hacer los dos tan largo como queramos y la magnitud del vector diferencia, que en este caso u menos b sería el vector que va desde b hasta u, se volvería tan largo como quisiéramos si estos dos vectores crecieran. Entonces, por ejemplo, definamos u 2, 0 y b 0, 1. Entonces la magnitud, bueno, y u menos b es 2 menos 1. La magnitud de u menos b sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y esto sería raíz de 5. Entonces, por tanto, este enunciado es falso. Ejercicio 15. Encuentre dos vectores b y w que sean perpendiculares entre sí y perpendiculares a 1, 0, 1. Bueno, entonces necesitamos un vector tal que b producto punto con 1, 0, 1 es 0. Entonces necesitamos aquí tres componentes tal que este producto punto da 0. Entonces escojamos
B010. Entonces ustedes ven, aquí este producto punto va a ser 0 por 1, 1 por 0 y 0 por 1. La suma de eso da 0. Entonces este B es perpendicular a este vector. Ahora necesitamos un W tal que W.B es 0 y W.101 es 0. Listo, entonces en este caso, para que esto ocurra, simplemente tenemos que hacer la segunda componente de W 0. Entonces aquí, si vemos, inmediatamente el producto punto de B y W va a ser 0, porque sea lo que pongamos aquí y aquí, con estos dos ceros eso se va a cancelar, se va a anular, y este 1 por 0 nos da 0, así que este producto punto está asegurado. Y en este necesitamos que el primero por 1 se anule con el segundo por 1, o sea que podemos poner el primero aquí y aquí el negativo. Entonces 1 por 1, 1, menos 1 por 1, menos 1, ahí esos dos se cancelan, y 0 por 0, 0, y nuevamente el producto punto de estos dos nos da 0. Entonces este B y este W son vectores que nos sirven en este caso. Noten además que hay muchos vectores que satisfacen esta propiedad. Por ejemplo, aquí cualquier producto escalar de estos dos satisface el producto punto sea 0 con 1, 0, 1 y entre ellos también. Ejercicio 16. ¿Qué longitud tiene el vector U de unos en R9? Encuentre un vector unitario en la dirección de U y un vector B ortogonal a U. Bueno, entonces primero vamos a hallar la longitud de ese vector. Entonces recuerden cómo se halla la longitud, simplemente elevamos al cuadrado todas las componentes. Aquí serían 9 unos al cuadrado y esto sería raíz de 9. Tenemos 3, entonces la magnitud de ese vector sería 3. Ahora que queremos un vector unitario en la dirección de U, entonces un vector unitario en dirección de U es U dividido por la norma. Entonces, si escribimos este vector, escribiéndolo explícitamente, entonces va a ser 1/3 9 veces. Y ese es el vector unitario en dirección de U. Ahora queremos un vector B ortogonal a U, ortogonal al vector de unos. Entonces necesitamos B tal que B producto punto por U sea 0, es decir, uno por x1 más 1 por x2 más, y así hasta x9 sea igual a 0, en donde B va a ser el vector x1, x2, x3 hasta x9. Bueno, entonces queremos que simplemente la suma de las entradas de B sea 0. Entonces escojamos x1 igual 1, x2 igual menos 1 y las demás entradas 0. Así, B 1 menos 1
y acá solo ceros, es ortogonal a U. Claro, porque el producto punto de acá con U se anula. O lo mismo, las entradas de B, como vemos acá, son iguales a 0. La suma de las entradas de B son iguales a 0. Entonces este vector B nos sirve. Ejercicio 17. Suponga que la magnitud de U es 5 y la magnitud de B es 3. ¿Cuáles son los valores mínimo y máximo de la magnitud de la diferencia de U y B? ¿Y cuáles son los valores mínimo y máximo del producto punto de U y B? Bueno, entonces tenemos que la magnitud de U es 5 y la magnitud de B es 3. Entonces, por la desigualdad triangular reversa, la magnitud de la diferencia es mayor o igual a la diferencia de las magnitudes. Luego, U menos B puede ser mínimo 2. Esto cuando ocurre cuando tenemos los dos vectores en la misma dirección. Entonces le estaríamos restando todo el vector, toda la magnitud del vector al vector U. Bueno, por otro lado, ven que U menos B, esto se puede ver como U más menos B. Y aquí podemos utilizar la desigualdad triangular normal. Recuerden, aquí por propiedad tendríamos la magnitud de menos B, pero eso sería pues como el valor absoluto de menos 1 por la magnitud de B por propiedad. Entonces simplemente tendríamos la magnitud de B aquí. Luego, U menos B es igual a 8 máximo. Y esto ocurre cuando el ángulo entre el vector U y el vector B es igual a pi. Entonces estaríamos restando el vector en el sentido opuesto, que sería como sumar el vector como este vector. Restar este vector sería sumar este vector, pues más o menos en este caso. Ahora, para el producto punto, pues tenemos que el producto punto de UV es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno de teta, o el producto punto de U y B es 3 por 5, 15 por el coseno de teta. Luego solo depende del valor de teta. Entonces recuerden que el coseno de teta es máximo cuando teta es 0 y es mínimo cuando teta es pi. Entonces, coseno de teta es máximo si teta es 0, o sea que en este caso coseno de teta es 1, y mínimo si teta es pi. Y en este caso el coseno de teta, lo voy a poner por aquí, es menos 1. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.